Aleluya. En este proceso de agradecimiento, agradecer a todos por estar aquí y también a las personas que no se han visto, pero que han sido responsables de que esto se lleve a cabo con mucho amor, con mucha seriedad, con mucho compromiso. Quisiera, si están, se puedan colocar en pie, John y Melinda Albitrón, espero mencionarlos bien. Sí, pueden colocarse en pie. Alejandro Lagrota, Gabriel Osorio, Javier Arjona, Patricia González, Roberto Tribaldos, Christopher Champan, Jorge Azcárraga y Neivis Holguín. Espero haberlos mencionado bien. Si están aquí, por favor, colóquense en pie. Queremos darle un aplauso a ustedes por el gran servicio incondicional de amor. Muchas gracias, muchas gracias. El Señor honre sus vidas, todo este equipo maravilloso. Muchas gracias de todo corazón. Pastores, gracias. Sí, falta un regalo. Sí, por favor, ¿para quién? La doctora Patricia, ¿dónde está la doctora Patricia? Se fue ofendida. No estuvo en la administración del pastor Abel. No. Ahora le entregamos. Esa parte después la pueden editar, por favor, no la entreguen así. Patricia hermosa, gracias. Aleluya, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay algunas personas también que no son del staff público, pero que han colaborado para que esto se lleve a cabo difundiendo, invitando y compartiendo, como son el pastor Facundo Alegre de Brasil y también Marco Foupa de Brasil. Si se pueden poner de pie, los honramos. Bendito sea el Señor por sus vidas. Gracias por compartir con los hermanos de Brasil. El pastor Hernán Bogdán de Argentina y René Crivelo también de Argentina. Si pueden colocarse un momento de pie. Ellos nos han ayudado y están ayudando y va a ser cada vez más fuerte el trabajo. Gracias. Los bendecimos. Bueno. Llegamos al final, quiero pedir... No, porque a él le llegó tarde la traducción. Y ya... No es que aplaudió el final, quiero decirles que lo que voy a compartir ahora puede sumar y esperamos que sume a todo lo que se ha ido diciendo. No tuve la oportunidad de poder escuchar al apóstol Ben porque estábamos en un momento muy importante entendiendo en el Espíritu algunas cosas, pero quiero decirles que cualquier cosa que yo diga que pueda contradecir al apóstol Ben, de lo cual dudo que sea así, por favor recuerde, él tiene la razón. Yo soy su primer discípulo sentado ahí tratando de aprender lo que el Señor le ha dado. Voy a intentar ser rápido porque estamos en el horario del almuerzo. No tenemos problema para los que comen en el restaurante con el horario del almuerzo, así que no se angustie. No, nos van a esperar. Pero quisiera enmarcar un poco lo que el Señor nos fue permitiendo ver en estos días. Vamos a repetir algunas palabras porque repetirnos es seguro, dijo el apóstol Pablo. Pablo dice, a mí no me es molesto y a ustedes les es seguro que yo repita algunas cosas. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17, Efesios 5, 6 y Primera de Timoteo 2, 14, como empezamos estos días. Vamos a intentar ponerlo aquí para ir un poco más rápido, pero confiando siempre que el Espíritu Santo será el que nos dé entendimiento. Vamos a intentar cerrar con profesionales de la palabra de la cruz. Le falta la R para que usted sepa que nos está faltando cosas. Fue intencional. Nos está faltando cosas. Pero el Señor es tan bueno que las está completando en el Espíritu. ¡Qué bien salió!
pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto compartimos el primer día. Efesios 5:6 que dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, o de los hijos de desobediencia. Y 1 Timoteo 2:14 que dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Compartimos el primer día la importancia que tiene de ser vaciados de cualquier gloria humana. La vanidad de la mente, la vanidad de los hombres nos vacía de Cristo. Y lo único que produce esa vanidad se llama engaño. Cada lugar que Cristo llena de nosotros es verdad que se manifiesta. Cada lugar donde la vanidad de la mente nos conduce, sí o sí habrá engaño en todo eso. Escuchando todas las exposiciones y escuchando esta administración del apóstol Ben en estos últimos minutos, pensaba cómo se desgasta el vocabulario correcto en la boca de los engañadores. En la boca de los engañadores siempre se le quitará la sustancia de verdad y se producirá engaño. ¿Cuál es el fin de los engañadores? ¿Cuál es el fin del engaño? Matar la verdad. Hay palabras que nos cuesta mencionar en nuestro vocabulario y nos incomodan y nos molestan, no porque no sean palabras bíblicas, no porque no sean palabras espirituales, sino porque se han desgastado por el mal uso. Hay palabras que deberíamos amar desesperadamente por lo que producen esas palabras. Entre una de ellas, las que usó nuestro querido apóstol Ben. Palabras como justicia, verdad, vida, engaño, muerte, tinieblas, luz, se han ido desgastando en el vocabulario de gente que desde la vanidad de la mente ha reducido el valor y de lo que intentamos explicar ayer acerca de la devaluación, como disminuir el valor de las cosas. Las palabras toman otra fuerza cuando se entienden desde la eternidad. Las palabras toman otra fuerza cuando se entienden desde la mente de Cristo. Hay palabras que estamos tratando de ver cómo le buscamos un sinónimo porque se han desgastado en el vocabulario de los creyentes, porque han sido usadas por engañadores. Pero creemos que no tendremos que reinventar palabras, sino que redescubrir la esencia de esas palabras. ¿Cuántos me dicen amén? Parece que la palabra cruz fuera un poco agresiva, así que veamos qué le buscamos de sinónimo. No hay sinónimo. Parece que la palabra sacrificio es demasiado fuerte, entonces busquémosle un sinónimo. No existe un sinónimo a la palabra sacrificio vivo. No hay cómo seguir reduciendo las verdades eternas para un vocabulario humano. Necesitamos recuperar el valor de las palabras como salieron de la boca de Dios. Volver a recuperar la esencia de las palabras. Y aunque suenen chocante, porque engañadores la usaron antes, no permitirnos a nosotros mismos que se nos vaya devaluando el valor de las palabras. En el nombre del Señor ruego. Porque el apóstol Pablo dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nadie os engañe con palabras vacías, las palabras vanas, palabras vacías. Nadie nos engañe. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando esta palabra prosperidad está en la boca de un justo, tiene el peso de Cristo. Cuando esta palabra prosperidad está en la boca de un engañador, está vacía de sustancia. Todo tiene que ver desde cómo se hable, desde dónde se hable. ¿Sabe? No hay una palabra más desgastada en nuestra sociedad que la palabra justicia. Justicia es una palabra desgastada, una palabra mal usada, una palabra prometida en los palcos de políticos, carente en la realidad de la toma de decisiones. Las palabras que se van devaluando lentamente, quitándole el valor, pero todo eso es intencional. Por favor, entienda,
todo es intencional, porque todo fue hecho por la palabra. O sea, desacreditar la palabra no puede caer en una mente ingenua. Desacreditar la palabra es un arquitecto espiritual que diseña la desacreditación de lo que es importante, como son las palabras. Lentamente los años han ido pasando y las palabras fueron perdiendo valor. Lentamente lo que antes se firmaba con palabra, ahora hay que firmar con contadores, hay que firmar con abogados y hasta tendremos que firmar con jueces, porque cada vez más se ha ido reduciendo el valor de las palabras. Pero el valor de las palabras, y por favor retenga esto en el espíritu si puede, el valor de las palabras es quien lo dice. La Biblia será tan importante o tan ineficaz según si conocemos quién es el que habló detrás de las palabras. Para algunos la Biblia ha pasado a ser su vida gobernante porque ha conocido a aquel que inspiró las Escrituras. Tenemos más versiones bíblicas y menos respeto a la palabra de Dios. Tenemos que crear más opiniones humanas sobre las Escrituras para ver cómo le damos más validez. Y hermano, por favor, con mucho respeto digo esto, tenemos cada vez más versiones con nombre de personas. Parecería que el nombre de las personas validaran lo que está en las Escrituras. No, si esta traducción es de fulano de tal, tiene otra veracidad. ¿Quién nos dijo eso? La Biblia no es un asunto de griego, ni hebreo, ni arameo, ni de ningún predicador contemporáneo. La Biblia es una inspiración divina que antes de leerla necesito conocer al que reveló todas esas cosas. Necesitamos mirar detenidamente al autor de todas las cosas para entender lo que está escrito. Las palabras se van devaluando. Por eso nuestros predicadores contemporáneos se preocupan por tener un lenguaje actualizado y no un lenguaje eterno. Pedro nunca le dijo a Jesús, tú tienes palabra actualizada. Pedro le dijo a Jesús, tú tienes palabras eternas. Las palabras que tomarán más fuerza no son las que van a tener más sentido a nuestra razón, no son las que van a tener más sentido a nuestra lógica, sino son las palabras que salieron de la boca de Dios. Y esas son las palabras que necesitamos encontrar en las Escrituras, lo que Él habló. No lo que interpretaron los hombres, lo que Él habló. Quiero pedirle que por un momento levante su mano si puede hacerlo y por favor declare conmigo en mucha reverencia, Señor, muéstrame lo que los hombres que escribieron tu palabra vieron. Muéstrame lo que ellos vieron. No lo que escribieron, lo que vieron, porque si yo puedo ver lo que escribieron, entenderé lo que escribieron. Voy a un restaurante, me siento y veo una servilleta. ¿Se entiende servilleta? Veo una servilleta, ¿entienden los hermanos de Brasil servilleta? Guardanapo. Que dice así, te amo con locura y te amo con todo mi corazón. Yo miro eso y digo, ¿quién me está diciendo eso a mí? Comienzo a mirar al mozo extrañado. Porque no estuve en la conversación de las personas que se sentaron antes que yo. Queremos tratar de aplicar para nosotros conversaciones que Dios tuvo con personas. Necesitamos que el Señor nos muestre qué fue lo que habló con ellos. Porque ellos escribieron lo que vieron. Lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles, lo que hemos visto y oído. Nos quedamos con un libro y nos dejamos afuera al Dios del libro. Hicimos sacrosanto al libro y era el Dios del libro. Por eso los hombres que toman las Escrituras la comienzan a devaluar y lentamente se usan versículos bíblicos para justificar intereses personales. Se usan versículos bíblicos para alimentar deseos personales.
Voy a decir algo, espero que no suene tan feo como me suena a mí. Pero la Biblia tiene principios que argumentan todas las ideologías, aún la homosexualidad. Pero cuando conocemos a aquel que inspiró a los hombres para escribir las Escrituras, sabemos que Dios nunca aprobará eso. Pero no se trata de buscar pasajes bíblicos que me convenzan, que me afirmen en lo que yo creo, sino buscar a aquel que inspiró las Escrituras para que nos permita ver el poder que tienen las palabras. Los próximos años, palabras como reino, poder, caerán en menosprecio si no conocemos a aquel que es el dueño del poder. Nos enseñó uno de los hombres que amo y respeto profundamente y conocí este año, como es el apóstol Robert Rosado, y con respeto tomo su nombre, por eso quiero mencionarlo. Él dijo: fui a una nación de África y nos presentaron muchos líderes para ministrar. Y nos dijeron: apóstol, aquí estamos para oírlo, para que nos hable acerca del reino. Háblenos del reino de Dios. Y él dijo: no les voy a hablar del reino de Dios. Por favor, háblenos del reino de Dios. Y él dijo: no, yo quiero hablarles del rey. Porque quien no conoce al rey usará los principios escriturales para intereses personales. Los principios del reino, usados desde una naturaleza carnal, dan poder a gente maquiavélica, usando principios del reino. Sistemas autoritarios se sostienen por principios bíblicos, no por revelación del carácter de Jesucristo. Se toman fortalezas mentales, pero no quiero detenerme allí, sino que quiero ir al punto neurálgico, que es la palabra engaño. Diga conmigo: engaño. Engaño. La palabra engaño surge de lo que no proviene de nuestro Señor. Él es la verdad y su Espíritu es verdad. Nadie os engañe sobre palabras, con vanas palabras vacías de la persona de Cristo. Intencionalmente, usted lo puede leer aquí adelante, después tendrá todo esto en formato de manual, todo lo que se ha ministrado. Intencionalmente las tinieblas, llamadas ignorancia, se han encargado por medio del engaño de producir una devaluación a todos los asuntos eternos, entendiendo por devaluación la disminución del valor. El mayor engaño es sobre la cruz. Así que, hermanos, 1 Corintios 2:1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es lo que nos ministró el pastor Abel esta mañana. Ahora, ¿cómo es que se va a producir en nosotros esta transformación que primero debe ser en nosotros para que lo veamos en la sociedad? Y esta transformación es una operación de lectura por causa de una naturaleza que se nos transformó. Nosotros tenemos la separación de mente y corazón. Y Dios habla en lenguajes que nosotros podamos entender, pero mente y corazón para Dios es exactamente lo mismo. Nosotros hacemos separaciones y Dios ha hablado en un lenguaje humano. Dios se da a conocer como si tuviera pies, como si tuviera corazón, pero esa es la forma en que Él se da a conocer. Pero tenemos que ver que Él, mente, corazón, es exactamente su esencia. Por lo tanto, en su naturaleza está su mente. Su mente y su naturaleza no son dos cosas diferentes. Su mente y su naturaleza es exactamente la misma expresión de su persona. Por eso que quien crece en su mente descubre lo que porta como la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando del desarrollo de su persona en nosotros, de la habilidad de ver como Él ve. La habilidad de ver como Él ve, cómo me veo yo según Él, cómo se ve mi familia según Él, cómo se ve mi generación según Él, cómo se ven los sistemas donde me muevo según Él. Es cómo lo vemos detrás de Él. Ver a este Cristo crucificado nos coloca en un lugar de honra, de empezar a verlo todo como Él lo ve. Y ver como Él ve
es lo que necesitamos comprender para discernir la palabra profesional. Podemos hablar del campo de lo profesional, de donde yo lo veo, o podemos hablar del campo profesional de donde Él lo ve. ¿Qué es un profesional para mí? ¿Qué es un profesional para Él? Empezamos el miércoles, el primer día, un poquito violento, el martes. Un poquito violento. Los primeros 15 minutos empezamos diciendo, Dios no necesita a los profesionales para transformar el mundo. Y en un ambiente como este, ¿para qué vinimos entonces? Vinimos aquí para que todo nuestro orgullo y nuestra vanagloria caiga. Si alguien dijo que usted y yo vamos a transformar el mundo, tenemos que arrepentirnos de eso. Es Él en nosotros, esperanza de gloria. Es Él en nosotros, esperanza de gloria. Solo la cruz, lo dijimos ayer, solo la cruz es el lugar de reconciliación de todas las cosas, donde el hombre es uno. Como dijo la pastora Patricia ayer, no tenemos un espíritu y un cuerpo como si fuéramos dos personas diferentes. Somos un ser que se expresa, pero seguimos siendo uno. Y esto se debiera aplicar a todo, porque el dividir al hombre nos costó caro, porque de allí venimos sufriendo todas las cosas que venimos sufriendo. Dividir al hombre cuando es un ser. ¿Qué es lo que hace la cruz? La cruz, antes de unirme con mi matrimonio, la cruz me une a mí en Él. La cruz me une a mí en Él. Por eso que nadie que no esté en paz consigo mismo puede estar en paz con su hermano. La paz integral no es un estado en el que nosotros nos sentimos bien. La paz integral significa que dentro mío todo está en orden, todo es uno. Cuando lucho entre mi espíritu y mi alma, cuando lucho entre mi espíritu y mi cuerpo, cuando comienzo a luchar y comienzo a ver qué domina más, lo que yo quiero, lo que Dios quiere, lo que mi cuerpo quiere, lo que Dios quiere. Y en esa lucha perdemos la paz. Y cuando perdemos la paz, entonces nos relacionamos en conflicto con otros. Gente de paz, unida interiormente, es un instrumento de paz en donde se mueve. Quien está en conflicto en su interior siempre estará en conflicto con otros. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Mucha gente pelea contigo porque tú no eres su problema, es la ausencia de paz en su interior. El poder de la cruz une todo nuestro interior en una sola dirección, la vida de Cristo en nosotros. La reconciliación en Cristo también produce, y la razón de este encuentro es el uno entre el ministerio y lo profesional. Todavía estamos discutiendo aquí quiénes son pastores y quiénes son profesionales. La verdad es que todo hijo de Dios fue llamado a ser profesional. Pero tenemos una mente particionada entre el que trabaja en la congregación y el que está fuera de una congregación. Y esa mente particionada es la ausencia de cruz. Porque la cruz nos unió internamente y la cruz une nuestro ser de manera integral. La cruz derriba la aparente oposición entre los profesionales en lo natural y el ministerio en lo espiritual. Por eso algunos considerando que podrían ser más espirituales y estarían más en el ministerio. Déjeme decirle, conozco muchos pastores carnales y muchos profesionales espirituales. La espiritualidad no se define por la función. La espiritualidad no se define por la función. La cruz derriba el paralelo entre los profesionales y los ministerios. Bueno, acá nos sentamos los que estamos en el ministerio, acá nos sentamos los que somos profesionales. La cruz derriba eso. Porque todo hombre de Dios es un ministro. Porque toda mujer de Dios es un ministro. Porque todo nacido de nuevo es un ministro. Y todo ministro debiera ser profesional. Y todo profesional es un ministro.
¿Dónde se reúne? ¿Dónde se reúnen ambas cosas? En la cruz. Y esto tiene que pasar en nuestro interior. Tiene que venir esta revelación poderosa de la cruz para derribar esa pared intermedia que nos separa. Días atrás estábamos escuchando a un pastor precioso decirnos así: tengo muchos profesionales en mi congregación que me han dicho, pastor, dígame cuándo y yo dejo la carrera, dejo la profesión. Como no me preguntó, no le dije nada. Pero me hubiera gustado decirle, por favor, diles que no. Diles que no. Diles que no necesitan dejar algo si Dios no se lo pide directamente. Que no sea una concepción mental para que mañana no estén frustrados. Dañando un gran potencial en Cristo para desarrollar. Escuchábamos al profeta Ian Rowley decirnos cómo él ejerce la justicia durante un periodo del mes. Escuchamos al doctor Brad viendo cómo él está produciendo una obra tremenda en la medicina, no solo en Estados Unidos, sino también en África y otros lugares que seguramente el Señor le ha proporcionado. ¿Por qué pensar que el ministerio es solo una cuestión de plataforma? Escuchamos a Julia hablarnos acerca de cómo sirve. Yo no creo que estamos sentados aquí solo por nosotros. Creo que estamos aquí para que se renueve nuestro entendimiento, para que en el ámbito donde nos movemos podamos liberar a otros. Déjeme decirle, el Señor usará tu vida para traer libertad a otras personas también. ¿Qué tiene que ver mi vida con la medicina? ¿Por qué necesito escuchar al doctor Brad? ¿Qué tiene que ver mi vida con la medicina? Todo y nada. ¿Todo por qué? Porque soy administrador de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si no puedo entender este cuerpo biológico, ¿cómo voy a entender el cuerpo espiritual? Si primero lo natural, dice Pablo, y luego lo espiritual. ¿De qué me sirve a mí escuchar a una persona como nuestro querido hermano Simón, hablándonos acerca de los derechos humanos? A mí literalmente me cambió radicalmente todo lo que entendía por derechos humanos, nos dio una claridad. Ahora, yo mañana voy a ir a pelear contra los derechos humanos. En primer lugar, él no impartió eso. Pero voy a ir a pelear contra... No, simplemente me abrió el panorama porque me muevo entre mucha gente que sí cree en los derechos humanos y no tenía las herramientas para poder ayudar a esas personas. Dijimos antes de ayer que todo lo que considere inútil jamás lo incorporaré a mi vida. Si alguien después de esta conferencia, después de esta cumbre, se va a decir, sí, estuvo lindo, ¿qué aprendiste? Nada, pero estuvo re bueno. Esa es la mentalidad enemistada que no nos permite avanzar en la madurez. Tengo que salir con cosas concretas. ¿Qué aprendí? ¿Qué me habló el Señor? ¿Qué se me abrió en el entendimiento? Se me abrió en el entendimiento que puedo estar en una plataforma como pastor, pero en el día a día hablaré con un médico, en el día a día hablaré con un juez, en el día a día hablaré a alguien que defiende los derechos humanos, en el día a día hablaré con un político, en el día a día, y se nos tiene que acabar los recursos baratos. Se nos tiene que acabar los recursos baratos de voy a orar por vos. En algún momento tenemos que ser profesionales del Evangelio de tal manera que tengamos cómo defender nuestra fe. La razón por que a los pastores nos invitan a orar por un evento y no a disertar es porque no sabemos defender nuestra fe. Traemos a alguien que nos ore. Pero los días que vienen seremos profesionales del Evangelio. Alguien tiene que decir amén. Se nos va a consultar. Mire, déjeme decirle, no hay mucha gloria en que nos inviten a orar los gobernantes. Porque después que se va usted, invita al brujo. La gloria no está en que te inviten a orar. Tú no necesitas que te invite a orar para orar por él. Tú oras todos los días en casa. La gloria está en tener una palabra de Dios y que ellos la quieran. Por eso los políticos siempre van a las reuniones cristianas
y están 5 minutos. Muestran su rostro, pero cuando viene la hora de la palabra nunca están, porque solo quieren figurar, no les interesa la palabra. Nos invitan a orar, no porque nos consideren, porque si nos consideraran, nos invitarían a hablar. La cruz nos hace uno como su iglesia en todo lugar. No hay lugares más espirituales que otros. Hay ámbitos que los santos se reúnen y la presencia del Señor parece ser más intensa. Claro, ese es el poder de la comunión. La comunión produce más luz. La cruz derriba la separación de jerarquía entre apóstoles y diáconos. En Hechos 6 vemos cómo ambos eran servidores de mesa. Aprendí con mi querido amigo John Leisel hace 10 años atrás que no había diferencia entre los diáconos y los apóstoles porque ambos servían a la mesa. Unos servían a la mesa espiritual y otros servían a la mesa material. ¿Dónde surge esta separación entre apóstoles y diáconos? En la ausencia de cruz. En la ausencia de cruz los apóstoles tienen un lugar principal, en la ausencia de cruz los diáconos son inferiores. Después de la cruz, apóstoles y diáconos son hermanos en Cristo para la gloria de Dios. ¿Dónde se hace esta separación? Esta separación se hace antes de la cruz. Nuestro querido enemigo Nicolás anduvo dando vuelta en la mente de nuestra generación, empoderando a unos por encima de otros, colocando a unos sobre otros, dándoles más valor a uno que a otros. Y nuestro valor no está en lo que hacemos, nuestro valor está en la identidad en Cristo Jesús. Y esto no es tan fácil de tragar, se los puedo asegurar. Porque cuando salgamos fuera de estas puertas, nos encontraremos con Nicolás diciéndole a esta generación que la honra es un asunto de trato. Y tienes que tratar más dignamente a aquel. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Que en el cuerpo de Cristo se trata con mayor cuidado a los débiles. Gracias por su amén tan entusiasmado. Tampoco hace falta que se ponga a llorar ni aplauda. Pero en el cuerpo de Cristo se le da mejor trato a los débiles. No estoy hablando de deshonra. Estoy derribando las jerarquías. Somos llamados a entender que la vida espiritual es la vida misma de los santos, en todos sus modos y expresiones, sea familia, congregación, sociedad, es espiritual, en todo lugar donde estemos, en un estadio de fútbol, de básquet, de cualquier deporte, en el cine, en el teatro, somos espirituales. No hay una separación de ser más o menos espiritual. Esto es el Evangelio, para lo cual se requiere de mayor profesionalidad de los que lo administran y de aquellos que lo reciben. Aquellos que ministramos necesitamos ser más profesionales y aquellos que lo recibimos necesitamos recibirlo con un carácter más profesional. Hablando con un profesor de la universidad, él me decía, sé dónde enfocarme cuando estoy dando mis cátedras. Sé dónde hay un joven que está estudiando porque quiere resolver problemas y sé quién está estudiando porque simplemente quiere pasar la nota. Simplemente, entonces sé en quién invertir más, porque el que determina oír es el que determina ser profesional. Tenemos una generación rindiendo materias con el mínimo indispensable. Una generación queriendo pasar de grado simplemente con lo mínimo indispensable. Bueno, no llegué al 10, pero por lo menos pasé 4, me salvé raspando. ¿Qué significa me salvé raspando? ¿Quiere decir que si mañana vos sos mi médico, vos me vas a operar? Una generación que oye y profesionalmente es una generación que no será profesional para ejercer sus funciones. Abrace a alguien que tenga al lado suyo y dile, por favor, si me vas a ministrar, sé profesional. Si me vas a ministrar, sé profesional.
La administración del Evangelio no es un asunto solo de pastores o líderes eclesiásticos, sino de todos los santos. Pero algo se particionó en nuestra mente. Vos tenés tiempo para estudiar la Biblia porque vos vas a ser pastor. Pero a mí Dios me llamó a otra cosa, Dios a mí me llamó al deporte, a la política, y entonces consideramos que algunos debieran ser más profesionales en las cosas espirituales porque van a ser pastor. El empresario necesita ser más espiritual. El político y todas las personas en cualquier área de la sociedad debiera prepararse para, antes de ser profesional en el lugar físico, ser profesional espiritualmente. Por favor, si puede repetir conmigo, ser profesional es una actitud. Ser profesional es una actitud. A veces hay más profesionalidad en un deportista que en un cristiano. Dijo Teresa, y solamente tomo los nombres para respetar las personas que recibieron. Los días que vienen tendremos que decir más no que sí. ¿Sabe cuál es el vocabulario de un profesional cuando tiene que estar al otro día jugando al tenis, jugando al fútbol, jugando a cualquier deporte? Cuando usted a la noche anterior le dice, por favor, sal con nosotros esta noche, vayamos de juego, vayamos de fiesta, vayamos de celebración. Él te dice no, porque él es un profesional. ¿Sabe quiénes son los jugadores de fútbol que han podido ser estrellas y no lo fueron? Fueron echados de clubes de ganancias exuberantes porque no fueron profesionales, no supieron decir que no. La profesionalidad requiere decir que no. Cuando los amigos van a un joven que está estudiando, le dicen, vamos a bailar, vamos a hacer fiesta, vamos, vamos, vamos. Y el joven dice no, porque ese joven se volvió profesional. Antes de tener un título ya era profesional. Un título no define un profesional, sino su actitud. Es la actitud frente a la vida, es la actitud frente al Señor. Si un médico estudia más de 20 años para tratar un cuerpo que se va a descomponer con el tiempo, ¿cuánto más los que tratamos la eternidad de los hombres deberíamos prepararnos? Deberíamos profesionalizarnos. Le decía a mi esposa, y quiero tomar esto como un momento confidencial, me cuesta cada vez más predicar. Me cuesta cada vez más predicar. Pero predicar como el Evangelio se lo merece. Me cuesta cada vez más predicar. Quiero escapar de los púlpitos como de lugar. Me cuesta cada vez más predicar. Porque no es fácil predicar el Evangelio, hermanos. Predicar el Evangelio, tomo tu palabra, Brad, es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Horas, días, madrugadas, noches. Es un trabajo duro. Alguien dijo, mi papá no trabaja, es pastor. Predicar el Evangelio es un trabajo duro. Hacerlo profesionalmente. ¿Qué es profesionalidad? Ya que estamos usando este nombre, concepto de profesión. Trabajaremos en paralelo, ya que ambos son uno, entre ministerio y profesión. Y aunque lo voy a definir naturalmente, le encontraremos la explicación espiritual, porque ambos son uno. La palabra profesión, y voy a saltear los dos primeros por cuestiones de tiempo, y voy a ir al tercero. La palabra profesión es ejercer una actividad con exactitud. ¿A qué se define profesional? A alguien que lo que hace, lo hace exactamente. ¿Sabe cuántas casas fueron incendiadas por un electricista irresponsable? ¿Sabe que hay departamentos y edificios enteros que se han quemado por un gasista irresponsable? Hubo una pérdida de gas, se perdió. En Argentina hay un edificio que se llama el Monumento a la Estupidez.
Porque el arquitecto en el fundamento se equivocó 4 milímetros. En una de las columnas, 4 milímetros. Y usted dice, ¿qué le puede hacer 4 milímetros a una casa de un piso? Nada. A un departamento de 23 pisos, sí. Porque cuando llegaron al piso 16 se comenzó a quebrar lentamente las paredes. Cuando llegaron al piso 20 se comenzó a quebrar. Cuando llegaron al piso 23 la parte de arriba estaba totalmente quebrada. Tuvieron que parar la construcción. La demanda fue tan grande que el arquitecto se suicidó. ¿No cree usted que ser profesional demanda exactitud? Para los que están anotando, por favor. Para los demás, que Dios tenga misericordia. Exactitud es sinónimo de fidelidad. Fidelidad y exactitud es lo mismo. No se puede ser fiel sin ser exacto. Fidelidad y exactitud es lo mismo. ¿Qué es un profesional? Alguien que es exacto. Por favor, pregúntele al doctor Brad. Doctor, ¿cómo corta usted a la hora de operar? Y bueno, hago por acá y un poquito por acá. No. Por favor, déjeme decirle algo. No esperemos una función en el cuerpo de Cristo y en la sociedad de parte de Dios que no le garanticemos a Dios que seremos exactos en el corte. Lo parecido no es lo mismo. Y bueno, así nomás, así nomás no. Se tiene que terminar ese tiempo entre nosotros. Si usted escuchó algo que le molestó, que lo incomodó, que lo chocó, si usted escuchó algo que dijo, no estoy de acuerdo con eso, por favor, hágase un gran favor, ore y pregúntele a Dios si tal vez usted o yo no estamos equivocados. No sea que Dios, llevándonos a una mayor exactitud, nos cerremos por nuestra falta de profesionalidad. Nuestra generación es una generación de muchas definiciones, pero no construye las definiciones, las repite. Repetir una definición no es lo mismo que construir una definición. La exactitud de construir la definición, la exactitud de construir la definición es lo que nos vuelve profesionales en lo que hacemos. No es solo decir algo, sino cómo se construye lo que estamos diciendo. Y eso es un trabajo duro. Hay dos formas. Puedo ir, voy a tomarlo al doctor como ejemplo para que nos ayude en el entendimiento. Puedo ir en el día de cirugía, el hacer una cruz en un lugar, yo agarrar un bisturí y cortar. Ahora la pregunta es, y doctor, ¿por qué tengo que cortar acá? Cortar sin haber pasado el proceso de construcción para saber cómo cortar es otro tema, y ese es el trabajo duro. ¿Por qué creo lo que creo? Latinoamérica está como está en la parte evangélica porque nos tragamos muchas cosas que nunca nos preguntamos quién llegó a esa conclusión. ¿Quién me dijo que las cosas eran así? En los últimos 20 años Latinoamérica entró en un mensaje devorador de vamos a tomar el poder, vamos a prepararnos, se levanta una generación que se prepara, que va a entrar en los lugares, que va a transformar. Pará. Nadie garantizó si era con cruz o sin cruz, porque solo la cruz es la que redime nuestra naturaleza carnal. Nadie se tomó el tiempo y la precaución de decir, sí, vamos a entrar. La pregunta es, ¿desde qué naturaleza? Se nos habló de gobierno, de autoridad, gobierno, autoridad. Se vendieron libros por millones de autoridad. Nunca se nos preguntó, ¿desde qué naturaleza? ¿Desde qué naturaleza se ejercería la autoridad? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? ¿Desde qué naturaleza?
ejercer una actividad con exactitud, eso es profesional. Voy a saltar el cuarto y entrar al quinto. Cuando modernamente se habla de profesión, muchas veces se usa el término para referirse a la ocupación legal de la persona, que es retribuida en términos monetarios y que contribuye a solventar sus necesidades. Y acá voy a tomarme un tiempo muy importante para definir la importancia de la legalidad en la profesión. ¿Cómo se trata una persona que ejerce la medicina sin haber pasado por el proceso duro de la formación, de la preparación? ¿Cómo se la llama? Medicina ilegal. Hubieron unos muchachos que quisieron echar fuera un demonio. Y el demonio les dijo, ¿quiénes son ustedes? Se les tiró encima y los destruyó. ¿Por qué? Porque ejercieron su profesión ilegalmente. La legalidad, por favor, recíbame esta palabra, espero en el Señor que la reciba. Solo la legalidad garantiza la remuneración. Por favor, si puede anotarlo, solo la legalidad garantiza la remuneración. La remuneración pertenece al campo de lo legal. Está garantizado en el orden legal que un profesional, por ser profesional, pueda recibir remuneración. Espero que no se enoje lo que voy a decir ahora. Pero y si se enoja, ore al Señor. Tenemos demasiados pastores desesperados por dinero. Y la desesperación de dinero es la ilegalidad de su ministerio. Porque el que es llamado por Dios, Dios le provee. El que es llamado por Dios, Dios le provee. Escuche por favor, en la legalidad de la profesión está garantizada la remuneración. Se considera que si es un profesional legal, puede cobrar. Diga conmigo, puede cobrar. Legalmente está cubierto. Ahora, ¿qué se le hace a un médico o a una persona, un abogado, que está ocupando una función ilegalmente, que no tiene el reconocimiento legal? Se le hace juicio, diga conmigo, se le hace juicio. Ahora vamos a ver que una de las 13 palabras para engaño es la palabra delito. Delito. Si alguien ilegalmente está en el ministerio, está en delito. ¿Y sabe cuál es la siguiente carátula para alguien que comete un delito de este calibre? La palabra que le encuadra es la palabra estafa. Ese médico ilegal es un estafador. Ese abogado ilegal es un estafador. ¿Me va siguiendo? Es un estafador. La palabra para engaño es la palabra estafa. ¿Sabe cuándo una generación cae en incredulidad? Cuando los que debieran ser profesionales son estafadores. Digo esto no en carácter de denuncia, digo esto en carácter de reflexión. Si un pastor, un cristiano, no decide trabajar duro por su fe, lo que será para la generación será un estafador. ¿Por qué nos choca tanto la palabra prosperidad? Porque los estafadores la usaron antes. Voy a ir un poco más abajo. En 1933, Carl Sanders y Wilson exigían para llamar profesión a una actividad que tuviera 3 cosas. Solo se definía profesión si requería de una determinada formación. Segundo, que estuviera reglamentada o legalizada. Tercero, que se adhiera a una ética para el bien común de la sociedad, considerando seriamente el valor de todos. ¿Cómo se consideraba? ¿Saben, hermanos? Hoy
cualquier persona que tenga una función social se la considera profesional. ¿Me está siguiendo? Cualquier persona se considera profesional. Y no quiero entrar en debates mentales, simplemente quisiera decirles lo siguiente. Si una persona que estudié acerca de este Carl Sanders, politólogo, sociólogo de Inglaterra, fue una persona que socialmente y secularmente, mal llamada esa palabra, pero para definirlo en nuestra mente y poder ayudar, decía así: solo se puede llamar a alguien que está en una profesión si tenía determinada formación. Segundo, si estaba literalmente reglamentada su función, si era aprobado legalmente. Tercero, si lo que iba a hacer sumaría al bien común. Si lo que iba a hacer sumaría al bien común. Si este fuera un encuentro solo de pastores, hermanos, le confieso que tendría bastante herramientas para decir por qué nuestra generación se está apartando de Cristo. Mientras seguimos guerreando contra un diablo invisible, no logramos identificar a los estafadores. Tal vez por eso sea más fácil la guerra espiritual que la confrontación entre Pablo y Pedro. Pablo a los estafadores le entregaba palabras y quedaban ciegos. Pablo a los estafadores los entregaba a Satanás. Que vuelva el temor de Dios otra vez a nuestra generación. Actualmente llamamos profesión en general a aquellas áreas que para su ejercicio requieran estudios especializados a nivel universitario. En otras palabras, no pueden ser improvisados. No es suficiente ser bien intencionados. Esta palabra la he escuchado de que me entregué al Señor y es la palabra, pero tiene buen corazón. El enemigo de la profesionalización son las buenas intenciones. Creyendo que con las buenas intenciones podemos impedir y anular el valor de la profesionalización. Lucas 1:1, esto es una carta de un profesional a otro profesional. ¿Me sigue? De un profesional a otro profesional. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Queremos ver que es una mentalidad profesional. Aquí está. He investigado todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No solo que conozcas la verdad, sino que conozcas bien la verdad con la que ya has sido instruido. Por favor, déjeme construir lo que viene ahora, porque esto va a ofender primero a mi persona y a muchas personas que conozco en este auditorio. Así que diga amén antes que nos ofendamos. Pero no se va a ofender. Todo lo que tenga o conlleve riesgo en la vida de otros requiere todo de un protocolo de seguridad donde se requiere la gestión de profesionales. Hay todo un protocolo para una cirugía. Todo un protocolo. Hay todo un protocolo para ser bombero. No es suficiente ser voluntario, es necesario pasar por un protocolo. Si se le muere a un bombero en un incendio, ¿usted sabe la cantidad de papeles que debe de llenar? Si se le muere un enfermo a un doctor, ¿sabe la cantidad de papeles que tiene que llenar? Si una persona se le muere a un policía, ¿sabe la cantidad de papeles que tiene que llenar? Porque todo lo que requiera de vida exige un protocolo de profesionales.
Necesitamos entender el valor que tiene lo que nosotros hacemos como hijos del Señor. Hermano, con esta pasión de la multiplicación y del crecimiento numérico de la iglesia, no garantizamos lo que se está reproduciendo. Nos invitaron a una conferencia hace 3 años atrás. Fui casi muerto, estaba muy enfermo. Salía recién de la situación física que había enfrentado. Y en el proceso de la enfermedad el Señor me dijo, ustedes coloquen los ojos en la fructificación, que yo los coloco en la multiplicación. Ustedes garanticen lo que fructifican, que yo me garantizo de lo que yo multiplico. ¿Qué es lo que estamos produciendo? Esa estadística que se dijo hoy, 60% de hijos de ministros, de hijos de creyentes apartados, 60% fructificación. ¿Qué es lo que fructificamos? Se nos habló ayer por el doctor Lucy, la consecuencia que están sufriendo nuestras generaciones. Nuestra mente temporal garantiza éxito porque está viendo un templo lleno de gente. Pero si miráramos qué es lo que estamos fructificando, pero claro, la fructificación solo viene después de la muerte. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El fruto no es lo mismo que el resultado. Se puede tener resultados que no sean frutos. Lo que se nos pide a nosotros es fruto. Fruto. Y este tipo de fruto requiere de profesionalidad para no estar produciendo uvas silvestres. Cuanto más el Evangelio, que es eterno, es mal administrado, corre peligro la eternidad de la gente. A veces me parece que tiene más conciencia acerca de la vida un bombero que un pastor. Y lo digo con la intencionalidad que lo digo. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate otra vez en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay algo que me afecta a mí, que también afectará a los demás. Quien recibe el título por egresar de alguna facultad recibe el nombre de profesional. Así se considera. Como ocurre, por ejemplo, con los médicos, abogados, farmacéuticos, ingenieros, etc. Pablo le dice a Timoteo exactamente lo mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, déjeme decirlo en la versión de este viernes a la mañana, procura con diligencia, trabaja duro. Puedes decirle a 2 o 3, trabaja duro, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En general se encuentran agrupados en colegios o asociaciones profesionales por actividad. Por favor, preste atención a esta parte. Porque este protocolo nunca es dirigido por uno, sino por un equipo. Los protocolos de vida nunca responden a una sola persona nada más, sino que hay un equipo que responde a este protocolo. En general se encuentran agrupados en colegios o asociaciones profesionales por actividad que establecen pautas comunes y un código de ética. A mayor profesionalidad, mayor necesidad de pares para tener menos margen de error. Doctor, cuando no sabe cómo enfrentar una cirugía, ¿lo hace solo o consulta a otros médicos? Es un equipo. Se consulta un equipo. Hermano, hay decisiones que estamos tomando que necesitamos tomarla en equipo. Abrace a alguien, por favor, para darle sentido a este minuto. Abrace a alguien y diga, no podemos seguir tomando decisiones autónomas. Llamemos a la ignorancia para trabajar en equipo. Llamémonos a ignorancia para trabajar en equipo. Ustedes recuerdan, ¿sabe dónde hay alguien temeroso de Dios? Alguien que no quiere estar solo,
Quiere encontrar un temeroso de Dios, es alguien que no se aísla. Quiere encontrar a alguien temeroso de Dios, es a alguien que reconoce la gracia, la sabiduría que otros portan. Una profesión garantiza la remuneración monetaria, que es retribuida en términos monetarios y que contribuye a solventar sus necesidades, pero nunca fue ni era la razón principal la de la profesión, la retribución monetaria. Era el efecto, no la causa. Cuando la remuneración es la causa por la que estoy en el ministerio y estoy en la profesión, corromperé lo precioso de la profesión. No entramos al pastorado para ver cómo tenemos más dinero. No entramos al ministerio, bueno, voy a salir a cantar a ver si tengo más ministerio. Dijimos en un encuentro de adoradores, por favor vuelvan a trabajar, cantantes. Vuelvan a trabajar, porque no es lo mismo levantarse a las 9 de la mañana que levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Primera de Timoteo 6, del 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La palabra tentación y lazo es la misma palabra engaño. La palabra tentación y lazo es la misma palabra engaño. En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Necesito explicar este pasaje en una sola expresión. En una sola expresión. El dinero no corrompe. La motivación de enriquecerse sí. No es lo mismo enriquecer que enriquecerse. Por favor, diga conmigo, no es lo mismo. Enriquecer, otra vez, no es lo mismo. Enriquecer que enriquecerse. No es lo mismo amarse a sí mismo que ser un amador de sí mismo. Yo quiero enriquecer. ¿Sabe cuál es la oración que escucha mi familia en los altares familiares? Yo oro así: Señor, concédeme la sabiduría para ser rico, no para enriquecerme. Esa C hace toda la diferencia en la motivación. Puedes levantar tus manos y decir: Señor, sabiduría para crecer en mayores niveles de administración financiera, para todo lo que nos fue explicado. Pero esa palabra C es la que hace la diferencia. No es lo mismo enriquecer que enriquecerse. La falta de profesionalidad impide detectar el engaño. Por eso que los que son engañados siempre son los niños, los inmaduros. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es inmunizado del engaño? Los que crecen en verdad en amor. Son inmunizados de cualquier engaño. Déjeme leer rápido lo siguiente. Cuando definimos engaño, las Escrituras por lo menos tienen 15 definiciones. No las voy a explicar, simplemente leeré algunas. Primera, acción o palabra con que se hace creer a alguien algo que no es verdadero. Se descalifica lo verdadero. Cuando mi mente escucha ciertas palabras, tengo que identificar si hay un engaño que me hace descalificar lo verdadero. Segundo, esta expresión engaño desde el latín es equivalente a enredar a alguien, enlazar o burlarse de él. El engaño debe ser visto como algo que nos enreda, como si un animal estuviera corriendo y alguien lo enlazara. No solo el temor es un lazo, el temor es la
consecuencia de haber sido engañado. El engaño es el origen de todos los temores del ser humano, donde es frenado para no avanzar en todo lo que el Señor ha preparado. Engañar es tener por cierto aquello que no lo es dar a la mentira apariencia de verdad. ¿Sabe cuánta gente se sienta un domingo en la reunión y en su mente debate entre lo que cree y lo que la verdad de Dios dice? Un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. Cuando un engaño tiene como fin obtener un rédito económico, se habla de estafa. Cuando un engaño tiene como fin obtener un rédito económico, se habla de estafa. Y este es un delito contra el patrimonio o la propiedad de las personas. El estafador engaña a la víctima y le hace entregar un bien patrimonial, haciéndole creer la existencia de algo inexistente. Engaño es hacer creer una cosa que no es verdad. 9. La expresión, una de las palabras de engaño es engañar como a un niño. Necesitamos volver a ser como los hermanos de Berea, que cuando oían no se cerraban, pero corroboraban si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Engañar es inducir con artificios o maldad a creer y tener por cierto lo bueno, lo que no lo es. Engañar es entretener, distraer, es cerrar voluntariamente los ojos a la verdad. Es obtener un beneficio de alguien haciéndole creer algo que no es cierto. Distraer la atención de una persona con algo, eso es engaño. El engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. Engaño. Termino con esta última parte. Si profesional es lo que acabamos de mencionar y mucho más, y ruego que el Señor nos revele qué es lo contrario de profesional, amateur. Amateur no es lo mismo que profesional. Amateur es toda persona que desempeña mal su oficio. La palabra amateur se utiliza al referirse a un aficionado en cualquier área del conocimiento o actividad. Y por favor, entiéndase por aficionado, no lo mismo que profesional. Aficionado es alguien que gusta de una cosa o tiene interés por ella. Pastor, no me pone a predicar, a mí me gusta predicar. No se trata de que te guste. Hijo, esto no te tiene que gustar, te tenés que convertir en la palabra. Pastor, no me pone a cantar, a mí me gusta cantar, no te tenés que volver en la canción. Que practica por placer una actividad. ¿Por qué hago las cosas? ¿Porque me dan placer o porque fui llamado a hacerla? Y si fui llamado a hacerla, no puedo hacerlo porque me gusta. ¿Me deja decirle algo? No todo lo que predico me gusta predicar. No todo lo que predico. Porque hay cosas que predicamos que nos traen graves problemas. El Evangelio no es para aficionados, es para profesionales. Que practica por placer una actividad generalmente deportiva, artística, sin recibir habitualmente dinero a cambio. Amateur es la persona que está iniciando en hacer algo, como por ejemplo en las películas. Se le llama así a los personajes iniciales, que no tienen mucho conocimiento sobre lo que van a hacer. Y usted sabe las consecuencias de la inmadurez. Recuerdo la primera vez que mi pastor me encomendó ir a orar por la casa de una hermana. Y fui a orar con toda mi alegría, con todo mi gozo. Fui a orar con toda mi inexperiencia, pero con todo mi buen corazón. Cuando llego a la casa, la hermana me dice, hermano Gustavo, ore por mí, porque mi hijo falleció hace pocos días atrás y yo siento que su alma está dando vuelta aquí. Y yo le dije, ¿su hijo es bueno? Sí, mi hijo es bueno. Entonces quédese tranquila porque el ánima bendita está con usted. Claro, la culpa no la tiene la hermana, la culpa tiene este individuo que no sabía qué decir. Pero también parte tiene el pastor, enviando un inmaduro. Por favor, abrace el que está al lado suyo y dígale, esto es peligroso. Esto es peligroso. Lo último, y ya nos vamos a comer.
Aleluya. Los profesionales tienen hambre. ¿Sabe qué está produciendo más amateur? Yo no sé si estoy diciendo bien la palabra porque a mí me parece amateur. Amateur. ¿Sabe qué produce más amateur? Las redes sociales. Médicos por redes sociales. Arquitectos por redes sociales. Me es más fácil consultar una red social. Escuche, porque lo que parece simplificarte el conocimiento termina siendo la desgracia de las consultas que hacemos. Porque no es lo mismo un profesional que consulte que un amateur consulte. Porque el amateur tratará el síntoma, pero el profesional tratará el síndrome. Por favor, si tiene la vocación de hacer algo, ¿sabe? Una de las desgracias que ha producido son las dietas por internet, donde no se consulta a un profesional para saber qué es lo que se tiene que hacer. Ponemos un video y escuchamos una predicación y respondemos a un predicador, pero no estamos en la comunión de los santos para escuchar la opinión de un profesional. No, lo dijo el pastor fulano de tal, porque me conviene ser amateur, tomo lo que me conviene. Alguien tiene que levantar las manos al cielo y decir conmigo, necesito ser profesional. Por favor, diga conmigo, necesito ser profesional. Necesito ser más profesional. No puedo permitirme a mí mismo alimentarme. ¿Sabe cuánta gente no congrega, pero come de los videos de internet? Vivimos en una generación donde todo el sistema va alimentando el amateurismo. Por favor, diga algo, porque yo estoy acá y no me gusta esta predicación. Si a usted no le gusta, a mí tampoco me gusta esta predicación. Tenemos que salir del amateurismo. Si quiere ponerse de pie, por favor. Esto no es para que lo anote, simplemente para que lo retenga en su corazón. ¿Sabe qué alimenta el amateurismo? El amateurismo lo alimentan los malos profesionales. ¿Para qué voy a mandar mis niños a la escuela si los maestros no le enseñan nada? En los países de Latinoamérica, donde la medicina no es lo que debiera ser, a la gente le es más viable consultar internet. El amateurismo puede ser justificado por los malos profesionales de ninguna manera, pero el amateurismo es alimentado por la ausencia de profesionales. Un pastor estafador alimentará el deseo de la gente de no congregar. ¿Sabe cuánta gente estuvo siendo pastoreada por un amateur del evangelio que debiera ser un profesional? ¿Y sabe qué terminó diciendo la gente? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Voy a abrir yo una iglesia en mi casa. No hay nada que sentencie más al amateurismo que la falta de profesional de aquellos que debiéramos ser profesionales. ¿Se acuerda de estas películas El Vengador? No sé cómo es en inglés. Del Vengador, de aquel artista, de aquel actor viejísimo, alto y blanco. Clint Eastwood. Y del otro que es medio achinado, y ahora lo quiero agarrar. Charles Bronson. No, ustedes están en el espíritu, hermano. Déjenme decirle algo. Por favor, escuchen porque con esto terminamos. Escuchen.
Si logro esto, logramos todo. ¿Por qué ellos hacían venganza? Porque nadie les hacía justicia. Gente amateur funcionando como juez. Gente amateur funcionando como fiscal. Gente amateur funcionando como policía. Porque había ausencia de Estado. Deme un minuto para decir por qué dije todo esto desde del martes hasta hoy. Porque la ausencia de profesionales del Evangelio y en la sociedad sentencian a nuestras próximas generaciones al sufrimiento del amateurismo. Una generación que se vuelve cada vez más simplista, más simple, hasta llegar al punto que se va desvaneciendo el valor por la vida. Si un médico no se preparó y quiere ser médico y atiende a los enfermos, le importa más su profesión que la vida. Si alguien quiere construir una casa para su familia y no es arquitecto y no conoce las leyes de la construcción y construye una casa, le importa más su hobby que el valor de su familia, porque entonces se puede caer la casa y perder la familia. Imagínese a alguien que quiera construir un avión porque aprendió por internet a construir un avión y sube a su familia. Le importa más el éxito de su profesión que la vida. ¿Qué es lo que hace el amateurismo? El amateurismo hace que vayamos perdiendo el valor por la vida. El valor de la vida. El valor de la vida que hace que un hombre estudie años para mostrarnos una foto. No mostrándonos multitud en una cruzada, que no está mal, para mostrarnos una foto y decirnos, ¿vieron? ¿Vieron? Se salvó una vida. ¿Sabe lo que quisiera llevarme de estos días de aquí? No quisiera llevarme otra cosa que el valor de una vida. Lo dijimos en Nueva York. La única razón por la que Dios nos da autoridad es para preservar la vida. Predicadores que no le importa que todos los domingos tienen gente. No importa si vino Pedro o no vino. Lo importante es que esté lleno, porque lo que importa, eso es ser un amateur. Donde no importa la vida. Si vamos a salir de aquí con herramientas para ser mejores en la sociedad, solamente no entendimos que Dios nos trajo para crucificarnos y darle otro valor a la vida. Si voy a predicar de tal manera que con el mensaje nadie se pierda, porque yo fui un amateur. Si vas a ir al médico, si vas a estudiar política, si vas a hacer cualquier cosa que haga, prepárate, por favor, prepárate. Pero primero recuerda que necesitamos más profesionales del Evangelio. Escuchen por favor lo siguiente. Solo será leído. ¿Puedes subir más? Al revés, perdón, bajar. Discúlpame. Más. Hasta que aparezca 1 Timoteo 6. Eso, aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y delira acerca de cuestiones necias y de contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. De esto se trata nuestra profesión. Señor, te damos gracias. Acomoda cada pieza en su lugar dentro nuestro. Tú harás que todas estas palabras tomen la forma de Cristo en nosotros. Nada ha sido fuera de Él, todo ha sido en Él y desde Él para ver la vida. Toma la mano de alguien, por favor, y di: renunciamos al amateurismo. Renunciamos a la mediocridad. Haznos profesionales del Evangelio, para que en todo lo que expresemos haya profesionalidad. ¿Sabe lo que dijeron los profesionales de Brasil el año pasado? En una reunión donde se trataba el tema de la iglesia y la homosexualidad. ¿Te acuerdas, Tarciana? Que solo el 0,001% puede ser rescatado de los homosexuales. Todos los profesionales, doctores sobre la homosexualidad, cristianos, dijeron que solo el 0,001 puede ser recuperado. ¿Cuántos profesionales hubieron, Tarciana? 15 disertando sobre este asunto. Todos llegaron a la conclusión que prácticamente son irrecuperables. La pregunta es: ¿profesionales de qué? Si fueran profesionales del Evangelio sabrían que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la voz que salió para toda una nación, para todo Brasil. Los cristianos están creyendo que los homosexuales son irrecuperables. ¿Cómo ser profesionales en la sociedad si primero no somos profesionales en el Evangelio? Que el Señor resplandezca sobre ustedes y gracias por venir a este encuentro. De esta forma terminamos esta tarde. Muchas gracias.